Bueno, mis queridos hermanos, sin más preámbulo, vamos a la palabra del Señor. Vamos al libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14 es un libro muy interesante. Y es el libro que nos muestra o nos enseña el último mensaje de misericordia para un mundo que está prontamente a ser condenado. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 14, hablando sobre el mensaje de última hora. El versículo 9 en adelante hasta el versículo 11 dice así: y el tercer ángel, esto es un ángel que vuela por en medio del cielo. Esto no es un ángel literal, es simbólico. Este ángel representa a aquellos que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Porque Dios le dio la encomienda de presentar el evangelio a los seres humanos que han aceptado el evangelio. Así que no es un ángel literal. El tercer ángel es un movimiento, es un pueblo que está proclamando una advertencia para los moradores de la tierra. Y dice ese mensaje del tercer ángel, que lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen. Fíjense que es una advertencia. Si alguno que adora ¿a quién? A la bestia y a su imagen. Es una advertencia la que Dios está dando. Dios nos ama. Así como padres que muchas veces advierten a sus hijos de los peligros que están por acontecer, por amor a ellos. De igual manera nuestro Padre Celestial, por amor a nosotros, nos advierte y nos dice: si alguno, dice el versículo, adora a la bestia y a su imagen. La bestia que representa el sistema del papado. La imagen de la bestia que representa el sistema protestante apóstata de esta nación de Estados Unidos, que lamentablemente sigue el ejemplo del papado, sigue las tradiciones del papado y sigue los mandamientos del papado. Aún este sistema que está regado por todo el mundo, si este sistema recibe la marca, ¿qué? Dice aquí: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿ok? Él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Fíjense, hermanos, que el mensaje del tercer ángel está haciendo la advertencia. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, dice que los que adoren a la bestia y a la imagen de la bestia, y los que reciban la marca de la bestia, que tiene que ver con la falsificación del falso día de reposo, del día de reposo del Señor, el domingo como día de adoración establecido, obligatorio, yendo en contra del sello del Dios vivo, del sábado, del día del Señor. Si alguno adora a la bestia y recibe esa marca, acepta por recibir el alimento, por poder comprar y vender, si alguno recibe la marca, ¿qué va a pasar con este grupo de personas? Dice que beberá del vino de la ira de Dios. Ahora, el vino de la ira de Dios está representado en las 7 plagas postreras que se mencionan en Apocalipsis capítulo 16. Y vamos a estudiar cada una de las plagas. Conforme tengamos el tiempo, vamos a estar estudiándolas. Pero el vino de la ira de Dios está simbolizado, está representado a través de esas 7 últimas plagas que se derramarán en la tierra. Son 7 juicios terribles que van a ser derramados, hermanos. Y esto no es una película de Hollywood.
Esto no es una película, esto es una realidad. Lo que va a acontecer o lo que va a llevarse a cabo en esta tierra va a ser realidad. Sin embargo, dice que los que reciban la marca de la bestia beberán, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice el versículo? Del vino de la ira de Dios. Pero Dios no es amor. Dios es amor, ¿sí o no? Dios es amor, pero la Biblia también nos enseña que Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Y muchas veces, a veces no a las iglesias, y especialmente a las iglesias adventistas, vamos a mencionarlas por nombre y apellido. Lamentablemente no les quieren predicar al pueblo estos temas. Porque piensan que esos son temas que lo que hacen es ahuyentar a las personas. Pero si estos son temas que ayudan a ahuyentar a las personas, entonces ¿por qué Dios lo dejó revelado? ¿Para qué Dios lo dio? ¿Para qué se escribió? Si la palabra de Dios es para predicarla a los moradores de la tierra. No es un mensaje, hermano, para causar miedo. No es un mensaje para que la gente deje de ir a la iglesia. Por el contrario, es un mensaje de advertencia para que nosotros no seamos engañados por el poder de Satanás en esta tierra, representado a través del poder del papado. Por esa razón es que Dios en su amor y misericordia nos envía el mensaje para que nosotros no recibamos la marca de la bestia. Y también para que no recibamos el resultado de recibir la marca de la bestia, que son las 7 plagas postreras. Miren lo que sigue diciendo la Biblia en el siguiente versículo. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen. Fíjense lo que dicen. Y los que adoran a la bestia y a su imagen. ¿Estamos ahí, hermanos? No tienen reposo ni de día ni de noche. Ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está, ¿qué, hermanos? La paciencia de ¿quién? De los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen que la fe de Jesús. Amén, hermano. Este será el pueblo que no recibirá las 7 últimas plagas postreras. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿queremos nosotros formar parte de ese pueblo? ¿Del pueblo que no va a recibir las últimas plagas postreras? ¿Sí o no, hermanos? Yo quiero formar parte de ese pueblo. Yo no quiero ser del pueblo que va a recibir la marca de la bestia. O sea que hay dos bandos. Hay un bando que recibe la marca de la bestia y hay otro bando que recibe ¿qué? El sello de Dios. Ahora, ¿por qué nuestro Dios, es la primera pregunta en nuestro estudio de hoy, ¿por qué nuestro Dios hará destrucción sobre los habitantes de la tierra? ¿Por qué razón? ¿Por qué? Vamos al libro de Sofonías y vamos a la Biblia. Ahora sí entramos en la temática, en el estudio. Eso fue solo la introducción. En el libro de Sofonías, Sofonías es un libro hermoso, profético, que Dios nos los ha dado para que lo estudiemos, no para que coja polvo en la casa. Sofonías. Es que estudiar, tomen sus Biblias en sus manos, porque queridos hermanos, hoy lamentablemente se ha tomado como costumbre de que la iglesia o los hermanos llegan al templo sin Biblias. Y lo que quieren es solamente escuchar. Hermano, ¿cómo vamos a escuchar solamente? Yo puedo estar diciéndole a ustedes 20,000 errores y ustedes no están corroborando lo que les estoy diciendo con la palabra inspirada. ¿Estamos entendiendo? Hermano, el pueblo adventista necesita traer su Biblia. Es la espada. Y el soldado que sale a la guerra sin espada es un soldado ¿qué?
muerto. Salga a la guerra sin espada para que usted vea qué es lo que va a pasar. Así que hay que traer la Biblia, hay que estudiar la palabra del Señor. Dice así, Sofonías capítulo 1. Sofonías capítulo 1, versículos 2 al 7, le vamos a dar lectura. Contestando la pregunta, ¿por qué nuestro Dios hará destrucción sobre los habitantes de la tierra? ¿Por qué razón? Si Dios es un Dios de amor y de misericordia. Sofonías capítulo 1, versículo 1 al 7 dice así. Palabra de Jehová. ¿Palabra de quién, hermanos? De Jehová, que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Ahora presten atención a lo que dice el versículo 2. Aquí está la razón por la cual Dios destruirá. Dice aquí, destruiré del todo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. ¿Quién lo dice, hermanos? Lo dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y las piedras de tropiezo con los impíos. ¿Y los qué, hermano? Y los talaré. Dice, y talaré los hombres de sobre la faz de la tierra. Dice quién. Dice Jehová. Hermano, ¿es palabra de Jehová o no, hermano? O sea, ¿por qué razón Dios hará destrucción sobre los habitantes de la tierra? Él está diciendo aquí, lo está afirmando de que Él va a hacer destrucción. Pero qué interesante que aquí el versículo nos dice que Él va a destruir en el versículo 2 las bestias, las aves del cielo, los peces del mar. Pero presten atención a qué más Él va a destruir. ¿Qué dice ahí? ¿Y las piedras de qué? Hermano, no está hablando de piedras literales. Está hablando de las piedras de tropiezo. ¿Quiénes son las piedras de tropiezo? Las piedras de tropiezo son aquellas personas que, hermano, sirven de tropiezos para el pueblo de Dios. ¿Estamos entendiendo? Las piedras de tropiezo son aquellos que en vez de ser de ayuda en la iglesia, en vez de ser personas que ayuden a que la obra crezca, que pueda crecer y que la obra se fortalezca, lo que sirven es ¿para qué? Simplemente para hacer lo contrario. En vez de ayudar, no ayudan. Solo critican. Solo hablan mal de los hermanos. Solo buscan la manera de que la obra no se lleve adelante. Si vamos a salir a hacer la obra misionera, pues hay una piedra de tropiezo que siempre está diciendo, no, pero ¿para qué? El sábado no es para hacer la obra misionera. Pero sin embargo, miren lo que sigue diciendo. Ese no es el tema, solamente lo menciono de camino en el tema. Dice, y las piedras de tropiezo con los impíos, y talaré los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Ahora presten atención al versículo 4. Y extenderé mi mano sobre ¿quién? Sobre Judá. ¿Quién es Judá, hermano? ¿Quién es Judá? Pueblo de Dios. Y sobre todos los moradores de Jerusalén. ¿Quién es Jerusalén? Pueblo de Dios. Dice que hoy día está disperso en diferentes lugares. Y exterminaré de este lugar el remanente de ¿quién? Oh, esto es interesante, hermano. ¿Por qué Dios destruirá, hermano, esta tierra? ¿Por qué destruirá a los hombres y a las bestias? Porque hay un remanente de ¿quién, hermanos? De Baal. Porque el mundo ha decidido mejor adorar ¿a quién? A Baal, y recibir la marca de la bestia en vez de recibir el sello del Dios vivo. ¿Estamos entendiendo, hermano? Esto es interesantísimo, hermano. Porque hay un remanente de Baal. Y en el tiempo de fin habrá un remanente de Baal que decidirá guardar el domingo como el día de Dios, yendo en contra del mandamiento de Dios establecido en la palabra del Señor. Cuarto mandamiento de la ley de Dios, el sábado. Ahora quiero que sigan prestando atención al estudio. Vamos, un estudio bíblico. Dice que exterminaré de este lugar el remanente de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Pregunto, ¿irán a haber
sacerdotes y ministros idólatras en este tiempo de fin? Yes, hermano. Seguro que sí. Si el sistema apóstata, hermano, de esta nación, eso es lo que están haciendo, llevando a miles de personas, hermano, a aceptar el domingo como el día del Señor. Fíjense que estuve escuchando una noticia esta mañana. En California se llevó a cabo la mayor, voy a decirlo de esta manera, el mayor bautismo desde hace mucho tiempo en California de jóvenes. 12,000 jóvenes que fueron bautizados. Y fue un día. Hermano, eso estaba lleno de jóvenes bautizándose. Y cualquiera puede decir amén por eso. Pero ¿quién está llevando a cabo estos bautismos? Ministros que hoy día dicen que el sábado quedó clavado en la cruz del Calvario. Ministros que hoy día dicen que la ley de Dios es un yugo. ¿Estamos entendiendo? Ministros que le dicen a estos jóvenes, ustedes solamente acepten al Señor, pero sigan viviendo como ustedes quieran seguir viviendo. Sigan pintándose, sigan vistiendo como ustedes visten. No haya ninguna reforma en su vida. Hagan lo que ustedes quieren, solamente acepten al Señor. Traigan los diezmos a la iglesia y quédense en esa condición. ¿Estamos entendiendo, hermano? O sea, aquí está hablando de este tipo de ministros idólatras con sus sacerdotes. Versículo 5. Y los que se inclinan sobre los terrados al ejército del cielo, y a los que se inclinan jurando por Jehová y jurando por ¿quién? Por Milcom. O sea, aquí hay una falsa adoración. Hay un grupo de personas que adora a Dios, pero a la misma vez está adorando a Baal. ¿Estamos entendiendo, hermano? Por eso es que Dios hará exterminación. Dios destruirá a aquellos que han decidido no adorar a Dios en espíritu y en verdad, y que han preferido seguir a las masas. Sigamos estudiando. Versículo 6. Y los que se vuelven atrás de en pos de Jehová, y los que no buscaron a Jehová, ni preguntaron por quién. Hermano, hay muchos que se están volviendo atrás. Hay muchos que ya hoy día no quieren caminar con Dios. Hay muchos que ya no quieren servirle a Dios. Dios está haciendo un llamado en este último tiempo con este mensaje de los 3 ángeles para que el mundo regrese a ¿quién? A Dios, a la verdadera ¿qué? Adoración. Ahora presten atención. Versículo 7. Calla en la presencia de ¿quién? Del Señor Jehová. Porque el día de Jehová está ¿qué? Cercano. Porque Jehová ha preparado sacrificio, ha llamado a sus convidados. Fíjense que el versículo, el capítulo de Sofonía es un capítulo que nos habla de los eventos finales. Y Dios está haciendo un llamado, a la gran cena. A una cena que se va a llevar a cabo. Y no es la cena del Señor en el cielo. Es una gran cena que se va a llevar a cabo. Ahora, ¿cuál es esa gran cena a la cual Dios está convidando a algunos seres creados para esa cena? ¿Cuál es esa cena? ¿Y por qué esa cena? La cena es porque hay muchos que, como acabamos de leer, se han olvidado de Jehová, se han vuelto del camino del Señor, como lo acabamos de leer. No preguntaron por Él, se inclinaron al ejército del cielo y se inclinaron jurando por Jehová y jurando por Milcom, que tiene que ver con el espiritismo moderno. Hermano, estas personas, que van a participar de esta cena, van a ser aquellos que se han tornado del camino del Señor y han preferido adorar a Baal antes que al Señor Dios de los ejércitos. Ahora, vamos a seguir en el estudio. Porque hermanos, el mundo se ha olvidado de Dios. El mundo en su mayoría se ha olvidado de Dios. Y los pecados que se están llevando a cabo ahora mismo en el mundo son terribles, hermanos.
Ahora, ¿quiénes son los convidados para este gran sacrificio que Dios ha preparado? ¿Quiénes son, hermanos? ¿Quiénes son? Apocalipsis capítulo 19. Vamos a ver quiénes son los convidados para esta gran cena. Apocalipsis capítulo 19 nos habla de quiénes son los convidados para esta cena que el Señor ha preparado. En otros versículos Dios nos habla de la cena del Señor, pero en esta ocasión Dios nos habla de esta cena que el Señor ha preparado. Ahora presten atención a lo que dice aquí. ¿Estamos todos, hermanos? Vamos a la Biblia, Apocalipsis capítulo 19, y vamos a leer el versículo 17. Dice así: y vi un ángel que estaba en pie, ¿en dónde? En el sol. Y clamó a gran voz diciendo, ¿a quiénes, hermano? A todas las aves que volaban por el medio del cielo. ¿Quiénes son los convidados entonces, hermanos, para esta cena? Las aves del cielo. Estos son los convidados. No son seres humanos. Porque los seres humanos aquí van a ser, hermanos, la cena. ¿Vamos entendiendo? O sea, los seres humanos aquí van a hacer la cena. Van a ser todos los seres humanos que murieron bajo la destrucción que Dios va a realizar en esta tierra sobre aquellos que adoraron a Baal, sobre aquellos que se tornaron atrás del camino de Jehová, por aquellos que quisieron adorar a Dios, pero también quisieron adorar a Milcom. Oh, queridos hermanos que me están escuchando, estamos en un tiempo donde tenemos que realmente adorar a Dios en espíritu y en verdad, hermano. No podemos servirle a Dios y servirle a Baal a la misma vez. Dice aquí el versículo 17: y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que volaban por el medio del cielo: venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carnes de ¿qué, hermanos? De reyes, y carnes de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos, libres y siervos, pequeños y grandes. Oh, queridos hermanos, esta es la gran cena que se va a llevar a cabo en el tiempo del fin. Y la cena va a ser hombres y mujeres y aún niños que lamentablemente por causa del pecado de los padres, lamentablemente van a recibir la ira de Dios. Por eso es que, hermano, como educamos a nuestros hijos, ¿los estamos preparando para el cielo o los estamos preparando para hacer la gran cena? Y estamos hablando de ahora, en nuestro tiempo. Por esa razón, hermano, que como pueblo de Dios nosotros necesitamos, hermano, una real conversión. Así que los convidados son las aves del cielo. ¿Qué tan terribles serán, hermano, estos juicios que están por sobrecaer sobre la tierra? Vamos al libro de Sofonías, donde estábamos nuevamente, que es la base de estudio, el libro de Sofonías y el libro de Apocalipsis. Sofonías, regresamos a Sofonías y veamos, hermano, cuán terribles serán estos juicios que están por ser desatados en la tierra. Sofonías, ¿estamos todos, hermano? Sofonías, versículo 18 dice así. Sofonías capítulo 1, versículo 18 dice así: ni su oro, ni su plata, ni su oro podrá ¿qué? Librarlos en el día de la ira ¿de quién? De Jehová. ¿Podrá librarnos el oro, Silvia? La plata, el cobre, las casas, el carro, el trabajo, ¿nos podrá librar en ese gran día? No, hermanos. Donde está nuestro corazón, hermano, ahí está ¿qué? El tesoro. Pero aquí vemos claramente, hermano, que el Señor dice: ni su plata ni su oro
podrá librarlos en el día de la ira. Me vuelvo, repito la misma palabra. En el día de la ira ¿de quién? De Jehová. Pues toda la tierra será, ¿qué, hermano? Consumida con el fuego de su celo. Porque ciertamente exterminio apresurado hará con todos los moradores de la tierra. Oye, hermano, esto es terrible, hermano. Yo no sé, hermano, si usted está aquí o usted está allá en el negocio, lo que vas a hacer mañana. Yo solamente que quiero dejar saber, hermano, Satanás quiere tener tu mente cautiva. A veces se está predicando el mensaje y la mente está vagando, está en otro lugar. Está espaciándose, hermano. Estos temas son de vital importancia que nosotros le prestemos atención, hermano, porque tienen que ver con la vida eterna. O somos de aquellos que adoran a Dios en espíritu y en verdad, o somos aquellos que adoramos a Dios, pero también adoramos a Milcom. Hermanos, estamos en un tiempo donde ya tenemos que dejar este cristianismo patético, amarillento. Hay que vivir el mensaje y hay que darle a Dios la prioridad sobre todas las cosas, hermanos. Porque ni la plata ni el oro nos vamos a llevar al cielo. Dios no quiere que te preocupes por estas cosas terrenales de esta tierra. Porque el oro y la plata son lo más que hay en el cielo, hermano. Y va a ser de nosotros, hermano Manuel. Si le somos fieles ¿a quién? A Dios. Pero ser fiel a Dios, hermano, no es simplemente voy a ser fiel a Dios. Ser fiel a Dios requiere de sacrificio. Ser fiel a Dios requiere de sacrificio, hermanos. ¿Qué tan terribles serán estos juicios? Dice que aquí que van a ser terribles, hermano. Dice que el fuego del celo de Dios consumirá, hermano, a los moradores de la tierra. Esto es terrible, hermano, lo que va a pasar. Y nosotros no queremos estar dentro de ese grupo de personas, ni queremos que nuestra familia, ni que nadie en este mundo esté en ese grupo de personas. Por eso es que tenemos un mensaje para nuestro tiempo. Ese es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje para nuestro tiempo, hermano? ¿El mensaje de qué? ¿Ah? ¿Cuál es el mensaje para nuestro tiempo? Que tiene el mensaje de arrepentimiento y conversión está dentro del mensaje de los 3 ángeles. Mensaje para nuestro tiempo es el mensaje triplangélico. Este es el mensaje para nuestro tiempo, hermano, que nos lleva a una reforma y a un reavivamiento, hermano. ¿Sí o no, hermano? ¿Qué dice el mensaje del primer ángel, hermano? ¿Cuál es el imperativo del mensaje del primer ángel? Temer a Dios y ¿qué? Y darle gloria, hermano. ¿Pero qué es temer a Dios? Temer a Dios es guardar sus mandamientos, dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. ¿Qué es darle gloria a Dios, hermano? No es decir gloria a Dios y aleluya. Hermano, dar gloria a Dios tiene que ver, hermano, con revelar el carácter de Dios en nuestras vidas. Por eso es que es tan importante, hermano, el arrepentimiento. Que nos apartemos del pecado para poder revelar estas otras cosas en nuestra vida y para que el mundo conozca de que existe todavía un Dios que da poder a su pueblo, hermanos. Ahora, vamos a seguir en el estudio. ¿Qué tan terrible serán estos juicios? Ya lo contestamos. ¿Por qué todavía no se ha derramado estos juicios? ¿Por qué razón? Si ya vemos bíblicamente de que Dios iba a hacer juicio. Ustedes saben que hay una doctrina que enseña de que Dios no hará juicio. Hay una doctrina. Hay gente que cree que Dios no juzgará. Que Dios no va a hacer juicio. Que Dios es todo misericordia y que Dios no va a hacer juicio. Sí, hermano, hay una doctrina sobre eso. Una enseñanza. Pero estamos viendo en la Biblia. Y solamente estamos en el libro de Sofonía. Eso es en toda la Biblia, hermano. Dios hará juicio. Dios hará juicio sobre los habitantes de la tierra. Pero sin embargo, hermano, ¿por qué razón estos juicios no se han derramado todavía sobre nosotros? Vamos a estudiarlo. Vamos a 2 de Pedro.
Vamos al libro de Segunda de Pedro y vamos en este estudio a analizar lo que dice el apóstol Pedro en Segunda de Pedro capítulo 3 y el versículo 9. Y miren lo que dice Segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 9. ¿Por qué, hermano? La pregunta es, ¿por qué razón o que por qué todavía no se han derramado estos juicios? ¿Por qué razón, Señor? Dice aquí el versículo 9. El Señor no tarda que su promesa, como algunos la tienen, ¿por qué, hermanos? Por tardanza, sino que es que paciente, hermano, gloria a Dios, para con nosotros, no queriendo que ninguno que perezca, sino que todos vengan a, ¿qué, hermanos? Al arrepentimiento. Amén, hermanos. Pregunto, ¿Dios nos ama? Muchísimo, hermano. Oh, hermano, nosotros no entendemos realmente cuánto Dios nos ama. Dios nos ama demasiado, hermano. La ira de Dios se pudo haber derramado hace tiempo, pero en su misericordia todavía a Él no la ha derramado, porque todavía hay un grupo de personas que tienen que ser salvos, hermanos. Pero eso no significa que nosotros ya somos salvos. ¿O somos salvos? ¿Somos nosotros salvos? Ya, estamos salvos. ¿Qué ustedes creen? ¿Podemos perder la salvación después que hemos aceptado a Jesús? ¿Qué ustedes creen? Pregúntenle a Judas. Preguntémosle a Judas. Preguntó Jesús, Judas, ¿había aceptado a Cristo? ¿Había hecho milagros? Había hecho muchas obras hermosas. Y Judas se perdió. ¿Qué quiero dejarles saber con esto, hermano? Que el hecho de que Dios haya tenido misericordia con nosotros no significa que esta misericordia se va a mantener permanente en nosotros si nosotros seguimos pecando deliberadamente y si seguimos jugando con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Sí, porque a veces nos llenamos la boca. El Señor nos ama, el Señor nos quiere, pero seguimos pecando, seguimos haciendo lo que está mal delante de Dios, hermanos. Y no podemos, hermano. Necesitamos apartarnos del pecado, hermano. El arrepentimiento que dice el libro de Proverbios 28. ¿Qué dice Proverbios? Capítulo 28. ¿Qué es el arrepentimiento? Vamos allá. Pongan un lápiz por ahí, marquen ahí, pero vayamos al libro de Proverbios. ¿Qué es el arrepentimiento? Porque el Señor no ha derramado sus juicios todavía, porque el Señor tiene grande misericordia con nosotros. Pero sin embargo, hermano, Dios quiere que haya un verdadero arrepentimiento en nuestros corazones. Proverbios capítulo 28, miren lo que dice el versículo 13. El que encubre sus pecados, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará ¿qué? Gloria a Dios, alcanzará misericordia. Hay que confesar el pecado, pero hay que apartarnos del pecado, porque así es como realmente Dios puede tener misericordia de nosotros cuando se derramen las 7 copas de la ira de Dios. Regresando al libro de Segunda de Pedro, vayamos allá. Segunda de Pedro, donde estábamos, en el capítulo 3, versículo 9. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué, hermanos? Al arrepentimiento. Oh, queridos hermanos, dice el comentario de la sierva del Señor de ese versículo, dice así: Dios es paciente, no quiere que ninguno perezca, pero su paciencia tiene ¿qué, hermano? A la ley del testimonio, ¿qué tiene la paciencia? Tiene un límite. Y cuando se pasa ese límite, dice aquí la pluma inspirada, no hay un segundo tiempo de gracia.
¿Qué no hay, hermanos? Un segundo tiempo de gracia. Por eso que lo que tenemos que abandonar, lo tenemos que abandonar hoy. Y tenemos que hacer la reforma en nuestra vida hoy, querido hermano. Ponernos de parte de la verdad porque es la verdad. Y porque amamos al Señor. Porque cuando se derramen las 7 copas de la ira de Dios, hermano, se caerán estas plagas sobre aquellos que no experimentaron un verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento es, hermano, abandonar el pecado. Si yo cometí un pecado grave en mi vida y lo he reconocido, yo voy donde mi Dios y mi Salvador y me postro delante de Él y le digo al Señor: Dios mío, límpiame, quita el pecado que hay en mí, lávame, querido Dios, purifica mi corazón y yo, Señor, me voy a apartar de este pecado y nunca más voy a cometerlo. Oh, hermano, una oración tal como la del profeta Daniel es una oración, hermano, que mueve el corazón de Dios para perdonarnos. Pero si nosotros lo hacemos, si nosotros lo llevamos a cabo a través del poder del Espíritu Santo, quien es el único que puede convencernos a nosotros de que hemos cometido un grave error. Oh, querido hermano, si lo hacemos, vamos a ser perdonados. Y no vamos a formar parte de este gran grupo que va a recibir las 7 copas de la ira de Dios. Mire lo que sigue diciendo la pluma inspirada. Dios es paciente, no quiere que ninguno que perezca, pero su paciencia tiene un límite y cuando se pasa ese límite no hay un segundo tiempo de gracia. Su ira saldrá. ¿Qué saldrá, hermano? Su ira saldrá y destruirá sin remedio. Bueno, esta cita es clara. Para aquellos que piensan que una vez somos salvos, ya somos salvos. Hay muchos que hoy día, cristianos, que todavía creen esto. Piensan que una vez aceptamos a Jesús, ya estamos hechos. No, hermano. Si no hay real arrepentimiento en nuestras vidas, no va a haber salvación. Cuando los que tienen autoridad oprimen y despojan a sus prójimos y no hay ningún tribunal terreno que haga justicia, Dios se interpone en favor de los que no pueden defenderse a sí mismos. Él castigará cada acto de opresión. No hay sabiduría humana que pueda amparar a los pecadores de los castigos del cielo. Y cuando los hombres ponen su confianza en los poderes terrenales en vez de su hacedor, cuando se infatúan y engríen a su debido tiempo, Dios hará que sean menospreciados, hermanos. Mi querido hermano que me están escuchando en esta hora, lo que viene, viene y nadie le va a poner un pare. No hay poder en esta tierra. Aquí ni Donald Trump, ni Biden, ni ningún presidente de esta nación va a poner límite a lo que Dios ha establecido como regla de Él en el juicio. Dios tiene que hacer justicia, hermano, porque Dios es un Dios justo. Y aquellos que han pecado, la paga del pecado, dice la Biblia, que es ¿qué, hermano? La muerte. Y si yo todavía en el año 2024 todavía sigo jugando con el pecado en mi vida, no va a haber misericordia si yo no me he apartado de ese pecado, querido hermano que me escuchas. Hermanos, en la mayor parte del mundo cristiano hoy día solamente quiere escuchar mensajes que solamente le hagan cosquillas en sus oídos, mensajes agradables. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso, las promesas de Dios son eternas, son buenísimas. Ustedes sigan pecando, no importa cuáles sean tus problemas, sigan viviendo así. Lo que importa es que creas en el Señor. Hermano, eso es un pecado. Ese mensaje es un mensaje espurio, porque no lleva toda la verdad del evangelio. Dios nos ama, sí, Dios nos ama. Dios nos redime, sí, Dios nos puede redimir. Dios quiere que nosotros seamos justos, seguro que sí, como Él es justo. Pero Dios también quiere que en este tiempo hayan hombres, hermanos, como Daniel, como Noé, hombres como Ezequiel, hombres como Juan el Bautista, hombres que realmente se pongan de parte de la verdad, porque es la verdad, hermano.
y seamos fieles a Dios por amor a Él, porque Él nos amó nosotros primero. Amén, hermanos. Sin embargo, sigamos en el estudio, porque Dios es paciente para con nosotros. Él no quiere que ninguno se pierda. En el libro de Juan capítulo 3, ese versículo 16, Juan 3:16, que de memoria ya no lo sabemos, pero vamos a leerlo textualmente. Ese versículo hoy día tiene todavía, hermano, un gran significado para nosotros los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Juan 3:16 dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios a ¿quién? Al mundo, hermano. Cuando dice al mundo, está refiriéndose a los seres creados por Él, a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Más que, hermano Carlos, no se pierda y tenga ¿qué? Vida eterna. Creemos esta palabra. Dios es un Dios de amor. Jesús es un Dios de amor, pero Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, pero antes de que se derramen las 7 copas de la ira de Dios. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo. ¿Por qué? Hermano, la obra de exterminación, la obra de juicio que Dios hará sobre sus hijos en esta tierra, hermano, es una obra extraña. Dios es un Dios de amor, Ethan. Dios es un Dios de amor. Dios nos quiere salvar. Dios nos quiere redimir. Pero nosotros no podemos seguir practicando el pecado, ni siendo piedras de tropiezo en el lugar de mi hermano. No, hermano. Por el contrario, debemos de ser hombres y mujeres que amen a Dios de tal manera, hermano, que estén dispuestos a dar aún sus vidas. Hombres y mujeres que amen a su prójimo, a sus hermanos, a sus seres queridos, a su familia, de tal manera que estén dispuestos a dar su vida, hermanos. Ese es el pueblo que Dios viene a buscar en este tiempo de fin. Y ese es el pueblo, hermano, que no va a recibir la ira de Dios. Pero aquellos que hacen lo contrario serán condenados, porque el versículo 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es ¿qué? Condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino ¿a qué? Al mundo, y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que ¿qué? Que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece ¿qué? La luz, y no viene ¿a qué? A la luz, para que sus obras no sean ¿qué? Reprobadas. A veces yo me pongo a pensar, hermano, y a analizar la cantidad de personas que llegan aún a nuestras iglesias y escuchan el mensaje. El Espíritu Santo los trae, pero escuchan el mensaje. Vienen la siguiente semana, escuchan el otro mensaje. Viene la siguiente semana y ya, como que se va acabando el deseo, porque no quieren que sus obras malas sean reprendidas. Y terminan ¿qué, hermano? Yéndose como el joven rico. Querido hermano, que eso no esté en nuestros corazones. Querido amigo que me escucha en esta hora, que quizás puedo estar llegando al corazón de alguna alma en este momento, no creas las palabras del Satanás cuando dice que tú estás bien en la condición que estás. No. Cuando Dios envía un mensaje a su iglesia, lo envía en el momento indicado, porque Dios es un Dios sabio y Dios sabe dónde está la necesidad, y Dios sabe cuál es la reprensión que necesita el pueblo, y Dios sabe, querido hermano, que a través de esa reprensión es como tú puedes ser atraído al arrepentimiento y puedes apartarte de ese pecado que quizás estás cometiendo. Y que Dios en su misericordia no ha derramado su ira porque te ama, pero hoy día Dios te dice: apártate del pecado y sé hoy día para mí y no para Baal.
Por esa razón, querido hermano, hoy día yo te digo en el amor de Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ese mismo Dios, dice el libro de Hebreos, vamos al mismo libro de Hebreos y veamos lo que dice el libro de Hebreos, porque ese mismo Dios que es amor, ese Dios, hermanos, que es misericordia, ese Dios que es clemente, que es paciente, ese mismo Dios, dice el libro de Hebreos. Vamos allá al libro de Hebreos rapidito. El mismo libro de Hebreos en el capítulo 12. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12. Ese mismo Dios que nos ama, que dio la vida de su Hijo amado por nosotros. Ese mismo Dios, dice la Biblia en el versículo 29, porque nuestro Dios es que fuego consumidor. Ahora la pregunta es, hermano Cano, si Dios es un Dios de amor como lo presenta la Biblia, ¿cómo es que ahora este Dios es fuego consumidor? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo entendemos, hermano? Es que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de ¿qué? De justicia. Es un Dios de justicia el que nosotros le servimos. Amén, hermano. Es un Dios de justicia. Y Dios no puede introducir en el cielo el pecado una vez más. Porque ya existió el pecado en el cielo por medio de Satanás. Dios no va a introducir nuevamente en el cielo el pecado. ¿Cómo se van a sentir los redimidos? Con un Dios que dice que es justicia, pero sin embargo en el cielo hay hombres que violaron mujeres, hay hombres que hicieron lo malo, negaron a Dios, negaron la existencia de Dios, hay hombres que realmente no amaron a Dios y ahora están en el cielo. ¿Cómo es eso? Si es un Dios de justicia, ¿cómo ahora permite que el pecado entre aquí cuando yo me sacrifiqué por la causa de Dios, cuando yo viví el evangelio, cuando yo me sacrifiqué toda mi vida? ¿Cómo puede ser que Dios sea un Dios de justicia si ahora permite que el pecado entre al cielo? Si yo morí como Juan Hus, clavado en la hoguera, mis queridos hermanos, muriendo, las llamas consumían al hombre. ¿Cómo puede Dios entonces permitir el pecado una vez más en el cielo? ¿Qué Dios de justicia es ese? Juan Hus murió calcinado, hermanos. Los grandes hombres en la Reforma murieron como murieron. Los hombres en la Edad Media murieron siendo sacrificados, hermanos, a veces tratados como perros. ¿Cómo que ese Dios misericordioso ahora está aquí manteniendo a esos hombres que nos hicieron estas cosas en el cielo salvos? No, querido hermano, lejos de ser eso verdad, quiero dejarles saber que Dios es un Dios justo y que Dios no va a permitir que ninguna de esas personas que nunca se arrepintieron, ninguna de esas personas que sacrificaron a los verdaderos hijos de Dios, estén en el cielo gozando de las delicias celestiales. Dios es un Dios justo y Dios no va a permitir que ningún impío entre en el cielo, querido hermano, sin haber alcanzado arrepentimiento verdadero en su vida. ¿Estamos entendiendo por qué Dios no va a permitir, hermano, que el pecado entre una vez más en el cielo? Dios es un Dios de misericordia. Pero Dios va a consumir también a los impíos por amor a ellos también. Y alguno se puede preguntar, ¿y cómo es que Dios es un Dios de misericordia? ¿Y cómo que Dios es un Dios de amor? Con los impíos, al quemarlos, al enviar el fuego del cielo sobre ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se revela el amor de Dios aún en la ira? ¿Por qué? Oh, querido hermano, porque Dios en su misericordia no quiere que ninguna de esas personas que nunca quisieron servirle, ninguna de esas personas que nunca quisieron hacer su voluntad, Él no va a querer introducirlos al cielo, porque allá adentro no van a tener paz. Allá adentro se van a sentir incómodos viendo la adoración de los ángeles, cómo adoran al Dios eterno, viendo
la reverencia, viendo que todo es justicia, viendo que todo es amor, ¿cómo ellos se van a sentir cómodos en ese lugar? No se van a sentir cómodos. Por esa razón es que Dios entonces ahora no permite que ellos entren al cielo y los consume el fuego eterno por amor a ellos. Dios hace destrucción sobre los habitantes de la tierra. Oh, queridos hermanos, Deuteronomio capítulo 4 y versículo 24, miren lo que dice la escritura. Deuteronomio capítulo 4, versículo 24, hablando del mismo Dios de amor. Deuteronomio 4:24 dice así. ¿Qué dice el versículo? Porque Jehová tu Dios es fuego que consumidor, pero dice algo más. Dios que Dios celoso. Oh, querido hermano, Dios no comparte su gloria, hermano, con los gracias, hermano. Dios no comparte su gloria, hermano, con los falsos dioses de este mundo. Dios es un Dios celoso y Él quiere que nosotros le adoremos a Él como Él se merece. Ahora, ¿quiénes son los que reciben las 7 plagas postreras? Ya lo vimos anteriormente en Apocalipsis capítulo 14. Son aquellos que reciben la marca de la bestia y de su imagen. Ahora, ¿en qué condición se encuentran, mis queridos hermanos, estos que reciben la marca de la bestia? ¿En qué condición se van a encontrar? Vamos al libro de Sofonías para ver la respuesta bíblica. ¿En qué condición se encontrarán todos aquellos que reciban la marca de la bestia? El libro de Sofonías, miren lo que dice la Biblia en el libro de Sofonías. Y vamos a leer el versículo 12. Sofonías capítulo 1 y versículo 12 dice así. Y será. ¿Y qué, hermanos? Y será. Dice aquí, y será que yo escudriñaré ¿a quién? A Jerusalén con candiles o con lámpara. Y haré visitación sobre los hombres que están sentados sobre sus residuos de vino, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará ¿qué? Bien, ni hará mal. Todo va a estar bien. Todo va a seguir como está, no hay problema. No prediquen tanto de que si de una ley dominical, ni que si viene unas 7 plagas postreras sobre la tierra. No prediquen sobre eso porque todo está bien, dice Jerusalén hoy día. ¿Y quién es Jerusalén? El pueblo de Dios. Pero ¿cómo está Jerusalén? Fíjense, hermano, que contestando la pregunta, ¿ok? ¿Cuál era la pregunta, hermanos? ¿En qué condición se encuentran aquellas personas que reciben la marca de la bestia? En ese entonces, hermano, ¿ustedes se piensan que la marca de la bestia es solamente para las iglesias caídas? Hermano, la mayor prueba que vamos a recibir nosotros como adventistas es la ley dominical nacional. Esa es la última gran prueba sobre el pueblo de Dios. Para probar si realmente somos de Jerusalén. Para probar si realmente somos el pueblo de Dios. Pero Jerusalén aquí, ¿cómo está, hermano? Dice, y será que en aquel tiempo que yo escudriñaré durante esa ley dominical, Dios va a escudriñar ¿a quién? A Jerusalén. ¿Con qué, hermano? Con candiles. ¿Y qué son los candiles? ¿Qué es la lámpara? Dice el Salmos, ayúdenme, hermano, que se me olvidan las cosas. ¿Salmos qué? ¿Cómo? ¿Salmos 100 qué? ¿Versículo qué? Vamos a buscarlo. Salmo 119, versículo 105. Vayamos allá rapidito. Miren lo que dice la Biblia. ¿Qué son los candiles? Porque, hermanos,
Dios está escudriñando a su pueblo. Salmo 119. Versículo 105 dice: lámpara, candil es a mis pies tú, ¿qué, hermano? Palabra y lumbrera. ¿A qué, hermano? A mi camino. Gloria a Dios, hermano. ¿Tenemos candiles? ¿Sí o no? Jerusalén tiene candiles. Jerusalén trae candiles a sus lugares de culto. ¿Sí o no? Bueno, nosotros aquí tenemos Biblia, palabra de Dios. Pero hay muchas iglesias que los candiles se quedan en la casa. Llegan a la iglesia sin lámpara. Y ahí viene el predicador y le está presentando una tremenda herejía. Y ahí se están tragando el cuento. Querido hermano que me estás escuchando en esta hora, Dios está probando a su pueblo. Y Dios hoy día está probando a su pueblo. Y lo está probando con la palabra. Con la palabra. Con su palabra. Y nos está juzgando con su palabra. Dios nos está escudriñando con una lupa, hermano. Nos está escudriñando. Y fíjense lo que dice el versículo. Hermano, yo no sé si ustedes se están gozando con el estudio, pero yo me gozo en la palabra. Porque me enseña a mí que yo cada día necesito esa palabra en mi vida, en mi corazón, diariamente. Porque yo voy a ser juzgado conforme a ella. Así que yo tengo que saber qué es lo que tengo que hacer para no ser hallado falto en el juicio. Pero dice aquí: y será que en aquel tiempo yo escudriñaré a Jerusalén con candiles, con lámpara, con palabra de Dios. Y haré visitación. ¿A quién Dios va a dar visitación? Sobre los hombres que están, ¿qué? Sentados sobre ¿qué, hermano? Sobre los residuos de ¿qué? ¿Y por qué sobre los residuos de vino? Oh, querido hermano, ¿cuál es el vino que tiene la gran ramera en sus manos? ¿Cuál es el vino según el conflicto de los siglos? ¿Cuál es el vino que tiene la gran ramera en su mano? En la copa. La falsa doctrina según el conflicto de los siglos. Esa es la luz que tenemos como pueblo. Y son las falsas doctrinas, hermanos, en las cuales muchos hoy día de Israel moderno están reposando, están, como dice aquí la Biblia, sobre los residuos de vino, sobre las falsas doctrinas, diciéndole que Dios es un Dios de amor, pero no le dicen la otra parte, diciendo que Dios es un misericordia, pero no le dicen la otra parte, diciendo que Dios es un Dios de gracia, pero no le dicen la otra parte del versículo. Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios perdonador, pero Dios es fuego consumidor. Y si nosotros no nos ponemos de parte de Dios, Dios hará exterminación de cada uno de nosotros. Por eso es que hoy día hay que dejar esas malas acciones que estamos haciendo durante la semana. En la iglesia decimos que somos pueblo de Dios, pero en la semana vestimos como los del mundo. Hablamos como los del mundo. Comemos como los del mundo. Oh, querido hermano, Dios nos ama, pero la ira de Dios va a venir sobre aquellos que no están viviendo la luz de la palabra de Dios. Por eso es que Dios nos está escudriñando con candiles, con su palabra. No te pienses que tú estás engañando a Dios. Tú no engañas a Dios. Tú puedes engañar al pastor de la iglesia, puedes engañar a los líderes de la iglesia, puedes engañar a cualquier hermano en la iglesia, pero a Dios nadie lo engaña. Por eso es que tiene que haber una reforma y un reavivamiento en nosotros como pueblo. Si no, vamos a recibir las 7 plagas de la ira de Dios. La ley dominical va a ser la gran prueba. La gran prueba, hermanos, sobre nosotros como pueblo. Y si nosotros hoy día no nos ponemos de parte de Dios, esto es lo que va a pasar. Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1 dice así: y vi en el cielo otra señal. ¿Qué vio aquí el revelador? Otra señal, grande y admirable. 7 ¿qué? Ángeles. ¿Qué tenían que?
que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de ¿quién? Hermanos, si nosotros seguimos viviendo el evangelio como estamos, usted no piense que vas a ser librado de esto. Usted no va a ser librado. Yo no voy a ser librado si yo sigo teniendo el carácter de Caín. ¿Cómo era el carácter de Caín? ¿Cómo era el carácter de Caín, hermanos? Traidor. ¿Cómo es el carácter de Caín? Traidor. Pero ¿cómo además era el carácter de Caín? Cuando Dios le dijo que traiga la ofrenda, ¿qué fue lo que él trajo? Lo que quiso. Dios había pedido que un cordero para el sacrificio del pecado. ¿Y qué él trajo? De todo lo bueno que tenía. ¿Sí o no? Tenía fruta. Y trajo de lo mejor que tenía. Pero ¿por qué no trajo lo que Dios le pidió? ¿Por qué no trajo lo que Dios le pidió, querido hermano, que me escucha en esta hora? Había un espíritu de rebelión en su corazón. Y quiso hacer su voluntad por encima de la voluntad del Creador. Y muchos estamos hoy día en la misma condición. Dios nos pide a nosotros reforma y reavivamiento y nosotros queremos hacer lo contrario. Así como estamos vestidos, Dios nos quiere ver en la semana. Quizás no así, para trabajar. Pero quizás de la misma manera, no mostrando, no enseñando, no cautivando la mente de los hombres en la calle o de las mujeres. Y en la semana hacemos todo lo contrario que Dios dijo. Yo no entiendo. Usted me lo puede escribir en chino, en alemán, en francés, me lo puede escribir en el idioma que usted quiera, pero yo no entiendo un pueblo de Dios que dice que adora a Dios en los sábados como Dios pide y en la semana estamos haciendo lo contrario. Eso yo no lo entiendo. Entonces queremos andar en la calle como tamales, todos apretados, y enseñando el cuerpo, siendo de piedra de tropiezo para muchas almas que están allá afuera, hermanos, queriendo servirle a Dios. ¿Cómo puede ser posible que una hija de Sión esté durante la semana vistiendo de una manera indecorosa? ¿Cómo puede ser eso posible? Yo eso no lo entiendo. No lo entiendo, porque usted sabe de que si hay un hombre que se le para a usted al lado, querida hermana, y la desea. El problema es que algunas hermanas dicen, ay, pues ese es por fresco que es. Por fresco y mirón. ¿Para qué tiene que estar mirando? Hermana, sea espiritual. Usted es una hija de Dios. Varón, hermano, usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios y profesa ser hijo de Dios. Sea espiritual. Los hombres pueden ser lo que sean, o las mujeres pueden ser lo que sean, pero ellos no le sirven a Dios. Tú sí le sirves a Dios, pero si ese hombre te codició, si esa mujer te codició, y ese hombre en ese día muere. ¿Cuántas personas no mueren? Se acuestan a dormir, al otro día no amanecen vivos. Ese hombre si se muere, esa mujer si se muere, tú vas a ser la culpable, tú vas a ser el culpable, y en el día del Señor, Dios te va a pedir cuenta por eso. Yo no sé si ustedes me están entendiendo, hermano, pero Dios va a pedir cuenta por eso, querido hermano. Y si nosotros no nos arrepentimos, lo pudimos haber hecho en el pasado, o lo pudimos haber hecho en esta semana, Dios todavía te puede perdonar. Pero tienes que apartarte de ese pecado.
tenemos que apartarnos porque Dios nos está escudriñando con candiles, nos está escudriñando con su palabra y nosotros no podemos jugar con Dios no se juega, Dios es fuego consumidor y las 7 plagas postreras van a caer sobre aquellos que desobedecieron la voz explícita de Dios en su palabra y por medio de sus mensajeros. Yo no sé a cuántas personas Dios le estará hablando en esta mañana, pero yo sé que a Dios le está hablando a alguien. Me ha hablado a mí primeramente. Pero sin embargo, la Biblia aquí dice claramente que en estas 7 plagas postreras se derrama, ¿qué, hermano? La ira de Dios. Se derrama la ira de Dios en Apocalipsis 15, versículo 1. Ahora, ¿cuándo comienza el derramamiento de estas plagas? Porque ahora vamos a entrar en el estudio. Ahora vamos a estudiar sobre las 7 plagas postreras. Y hermano, yo te pido que en la tarde venga y te siga la siguiente parte del estudio. Porque esto aquí no para. En la tarde es que vamos a entrar en las plagas. Vamos a estudiar las plagas. Y vamos a ver cómo van a ser derramadas. Y vamos a ver el significado de ellas, así que no se pierdan la siguiente parte en la tarde, después cuando comience la sociedad de jóvenes. ¿A qué hora es la sociedad de jóvenes? Que no vi el boletín. A las 6:30. A las 6:30 en adelante vamos a comenzar la segunda parte de esta serie de temas sobre las 7 últimas plagas postreras. Te invitamos para que esté, porque es importante conocer estas cosas. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a Sofonías, capítulo 2. Ya me vienen a bajar. Sofonías, capítulo 2. Rapidito. En Sofonías, capítulo 2, quiero dejarlos con hambre para el estudio de la tarde. Hambre espiritual. Sofonías, capítulo 2. Dice la Biblia, versículo 1 al 3. Contestando la pregunta, ¿cuándo comienza el derramamiento de estas plagas? ¿Cuándo comienza? ¿Alguien tiene la contestación? ¿Cuándo comienza? Cuando se cierra, ¿qué? La gracia. Pero ¿cómo lo probamos bíblicamente? Sofonías, capítulo 2, dice así. Congregaos y meditad, gente indeseable. Antes que venga a luz el decreto. Antes que venga a luz, ¿qué? ¿Y qué decreto? Bueno, vamos a ver qué sigue diciendo. Y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. ¿Y cuál es el furor de la ira de Jehová? Lo acabamos de ver, Apocalipsis 15:1. Las 7 plagas postreras. Antes, lo dice ahí, ¿sí o no? Antes de que venga el furor de la ira de Jehová, tiene que venir ¿qué? El decreto. Ahora presten atención. Antes de que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes de que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, ¿cuál es? Déjame ver cómo decirlo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Entonces, versículo 3 lo contesta. Buscar a Jehová todos los humildes de la tierra, que pusiste en obra su juicio. ¿Y quiénes son los humildes de la tierra? Los que pusieron en obra ¿qué? Su juicio, o sea, sus palabras, ¿qué? Sus órdenes. Los que pusieron por obra su juicio, buscar ¿qué? Justicia. ¿Y qué es buscar justicia? ¿Qué es justicia? Lo hemos estudiado los martes, los que han estado los martes aquí. ¿Qué es justicia? La ley de Dios. Salmos capítulo 119, versículos 42. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Todos tus mandamientos son justicia.
Y aquí dice Sofonía, buscar a Jehová todos los humildes de la tierra, que pusiste en obra su juicio, buscar justicia, buscar la ley, buscar mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Yo pregunto, hermano, ¿queremos ser hoy día, hermano, guardados del día del enojo de Jehová? ¿Cuántos queremos ser salvados del día del enojo de Jehová? Solamente una persona quiere ser salvado del enojo de Dios, de Jehová. Y es el predicador. ¿Cuántos, vuelvo y repito, cuántos queremos ser salvados en el día del enojo de Jehová? Quiero ver manos levantadas. ¿Quiénes, hermano? Sí, porque si no, pues el pastor nada más es el que se quiere salvar. No, hermano. Oh, hermanos, yo quiero que todos seamos salvos. Todos los que estamos aquí, todos nuestros hermanos que quizás nos vayan a estar escuchando más adelante o en este momento. Pero tenemos que hacer justicia. Tenemos que ser justos en todas las cosas. Tenemos que ser fieles y tenemos que tener principios. Y no nos podemos estar dejando llevar por cualquier viento de doctrina. Querido hermano que me escucha, en la tarde vamos a hablar sobre el decreto. ¿Cuál es el decreto? Porque dice aquí que la ira, las 7 copas de la ira de Dios van a ser derramadas, no van a ser derramadas hasta que llegue ¿qué? El decreto. Hay un decreto. ¿Cuál es ese decreto? La Biblia lo enseña. Lo voy a dejar para que en la tarde vengan con hambre a escudriñar cuál es el decreto antes de que se derramen las 7 plagas postreras. ¿Cuál es el decreto? ¿Y qué importancia tiene ese decreto para con nosotros, el pueblo que tiene la ley de Dios y guarda sus mandamientos? Que el Señor les bendiga y la paz de Dios sea con ustedes.